Bueno, damos inicio a la sesión del día de hoy, 30 de julio del 2026, del programa Saneamiento y Salud Ambiental. En el día de hoy vamos a hablar un poco de riesgo ambiental. La sesión pasada estuvimos hablando de los procesos productivos y cómo estos procesos productivos influían dentro de estos riesgos y peligros ambientales. El día de hoy ya vamos a hablar específicamente de esos riesgos y peligros ambientales relacionados eh, con los factores ambientales. Disculpen. Eh, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre los riesgos y peligros asociados a los factores ambientales. Entonces, a modo de introducción, vamos a ver un video corto relacionado con los riesgos ambientales. Les agradezco que si no se escucha o si no se ve el video, me interrumpan para poderlo volver a configurar. El riesgo ambiental se define como la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los daños al medio ambiente, a la población y al ecosistema. Pero, ¿qué factores lo determinan? El riesgo ambiental depende de dos factores fundamentales, la peligrosidad y la vulnerabilidad. La peligrosidad se refiere a la posibilidad de que ocurra una situación riesgosa, como la contaminación del aire por emisiones industriales. Mientras que la vulnerabilidad describe la magnitud de los efectos esperados, influenciada por las acciones de prevención y protección. Por ejemplo, la deforestación aumenta la vulnerabilidad a deslizamientos de tierra. Es importante diferenciar el riesgo ambiental del impacto ambiental. Un impacto ambiental es la alteración directa o indirecta provocada por una actividad humana, como la emisión controlada de una fábrica. Mientras que un riesgo ambiental es la probabilidad de que ocurra un daño, como la emisión no controlada de una fábrica. Los riesgos ambientales se dividen en dos categorías. Los riesgos antropogénicos surgen de actividades humanas, como la contaminación del aire y el agua. Mientras que los riesgos naturales son eventos como terremotos e inundaciones que pueden causar impactos significativos. Los riesgos ambientales se clasifican según su naturaleza, físicos, químicos y biológicos. Los riesgos físicos son eventos naturales como terremotos e inundaciones. Los riesgos químicos provienen de la exposición a productos químicos peligrosos en nuestro entorno. Mientras que los riesgos biológicos son amenazas que surgen de la interacción entre humanos y el medio ambiente. El riesgo ambiental es una realidad que debemos enfrentar. Comprender sus causas y efectos nos ayuda a proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Bueno, señores, entonces, eh, a modo de introducción, los riesgos ambientales, digamos que están asociados, digamos que a todos esos eventos que probablemente puedan ocasionarse asociados pues a esos factores, eh, a esos factores ambientales a los que estamos inmersos, ¿no? Recordando por allá una de las primeras sesiones donde decíamos que el ambiente era todo lo que nos rodea. Entonces, esos factores esos riesgos relacionados a los factores ambientales estarían relacionados a todos a todos aquellos eventos que podrían producirse al momento de nosotros interactuar, ¿sí?
o tener una interrelación con todos esos elementos del ambiente. Últimamente, la gestión de riesgo ha venido tomando fuerza porque en muchos casos la gestión ambiental dentro de una organización digamos, se ve afectada significativamente por esos eventos que podrían ocasionarse, pero que no tengo una certeza de que sí, sí digamos que se puedan ocasionar. ¿Cómo así? Eh, cuando nosotros, eh, cuando nosotros vamos a realizar una obra, una actividad, un proyecto, dependiendo de su naturaleza, en Colombia debemos obtener una licencia ambiental. Esto lo establece el decreto 1076 del 2015. Ahí están un listado de cada una de las actividades que deberían obtener esa licencia ambiental. Esa licencia ambiental está sujeta a la evaluación de los impactos ambientales que se pueden ocasionar cuando nosotros desarrollamos esa obra, ese proyecto, esa actividad. Por ejemplo, si yo voy a, si yo voy, por ejemplo, a utilizar una caldera, ¿verdad? Porque en mi proceso productivo utilizo agua, entonces tendría sujeto dentro de ese proceso productivo, digamos que un impacto sobre el aire, porque esa caldera, al momento de hacer la combustión, de quemar algún tipo de material, va a producir unos gases, o lo que nosotros conocemos normalmente como humo. Ojo, eso es totalmente predecible, ¿no? Teniendo en cuenta el proceso productivo, yo considero entonces los cambios que se pueden ocasionar en el ambiente debido a ese proceso productivo. Pero hay, digamos que, unos eventos que no puedo predecir. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si hay un terremoto? ¿Cuáles serían los efectos que este ocasionaría? O, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la caldera, ¿qué pasaría si esos gases que se producen en esa caldera, por algún tipo de accidente humano, de pronto no pasan por el sistema de tratamiento de esos gases y se van directamente a la atmósfera? Entonces, fíjense que cuando hablamos de riesgos ambientales, lo que hablamos es de esos eventos en los cuales no se controla o digamos no tengo certeza de que se puedan ocasionar. Ojo, hay una probabilidad que puedo medir y hay una vulnerabilidad de mi parte como actividad que me pueden, digamos que, mostrar qué tanto podría suceder eso. Por eso, en este momento hay un énfasis bastante considerable que, así como lo que les estaba contando, que en Colombia debemos hacer una evaluación de impactos ambientales, también deberíamos tener una consideración de esos riesgos ambientales asociados a ese proceso que nosotros estamos desarrollando. Entonces, hay, digamos que, variables dentro de esa gestión ambiental que traen consigo digamos, esa cercanía a esos riesgos ambientales para yo tener
ya no unas medidas de prevención, de mitigación, de corrección o de compensación por esos impactos, sino unas medidas de contingencia al momento en el que ese riesgo se active, en el que definitivamente pasó lo que, entre comillas, era inesperado. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces, considerando estos conceptos y este análisis que hace el video, analicemos entonces 3 conceptos que les acabo de mencionar. El primero, el peligro. ¿Sí? Y cuando hablamos de peligro, hablamos de esa situación, esa sustancia que tiene el potencial intrínseco de causar algún tipo de daño a alguna persona, a un bien o al medio ambiente. Ese peligro está asociado a eso que nosotros hemos venido hablando en las sesiones anteriores como un factor de riesgo. Por otra parte, el riesgo es la probabilidad de que ese evento con consecuencias negativas ocurra, combinada con una magnitud del daño que se espera. Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando entonces de esa probabilidad de que ese daño ocurra en el ambiente, mientras que cuando hablamos de peligro, hablamos de esa situación que podría desencadenar un riesgo. Finalmente, hay una palabra, un concepto bastante importante, y es la vulnerabilidad. Y es el grado de resistencia que tiene un sistema ante esas amenazas, midiendo entonces la exposición que tengo frente a este y la capacidad que tengo de adaptarme frente a este. Entonces, fíjense que cuando hablamos de peligro, hablamos de todos esos factores que podrían desencadenar un daño. Mientras que cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad de que ese factor que estaba allí pueda, digamos, desencadenar ese daño. Y la vulnerabilidad, entonces, sería ese grado de amenaza frente a ese daño. Entonces, fíjense que estos 3 conceptos son los que determinan entonces el papel dentro de todo este análisis. Cuando hablamos de una situación en particular, casi siempre identificamos los peligros dentro de esa situación o dentro de ese proyecto, de esa obra, de esa actividad. Y esto nos determina entonces cuál es el nivel en el cual yo estoy inmerso a que eso suceda y qué tanto yo estoy, digamos que, amenazado frente a ese daño que podría ocasionarse. Estos factores, entonces, desde el punto de vista ambiental, pueden ser naturales, cuando son fenómenos como sismos, inundaciones, sequías, tormentas, que afectan a los ecosistemas y a las comunidades. Estos riesgos asimismo pueden ser antrópicos cuando están derivados de actividades humanas. Por ejemplo, el vertido de químicos, los incendios industriales, las emisiones atmosféricas. Y finalmente, el impacto ambiental es la alteración de esas propiedades físicas, químicas o biológicas del medio como resultado de una actividad
Fíjense que estos riesgos pueden ser entonces naturales o antrópicos, y ese impacto ambiental es la alteración que se produce en el ambiente por cualquiera de estos eventos que se podrían ocasionar. Cuando son naturales, están sujetos a la misma naturaleza, disculpen la redundancia, o cuando son entrópicos, están sujetos entonces al hombre. Entonces, nuestra función comienza con la identificación de peligros. Esta puede ser mediante un inventario de actividades en la cual se hace un registro detallado de los procesos, los insumos y los residuos que se generan en cada una de las etapas operativas de ese proyecto. Por otra parte, puede ser mediante una inspección visual y de diagnóstico, donde mediante un recorrido hago un levantamiento de datos en campo sobre las instalaciones, los equipos y el entorno circundante. O puede ser mediante una lista de verificación. Estas checklists las podríamos utilizar para verificar el cumplimiento normativo y detectar entonces las brechas de seguridad ambiental. Si se dan cuenta, cada una de estas metodologías se interrelacionan para poder tener la información real de ese proceso con respecto a cada uno de esos factores que podrían desencadenar un daño al ambiente. Es importante entonces, dentro de todo esto, poder determinar y analizar el escenario en el que estamos, digamos que, ubicados. Y esto lo hacemos mediante un proceso estructurado que nos permite entonces anticipar esos escenarios de riesgo y de esa manera poder entonces priorizar las intervenciones más críticas para cada entorno afectado. Eso consiste entonces en identificar vectores, ¿sí? Vectores que podrían traer, digamos que, las diferentes características de un peligro y basados en eso establecer relaciones causa-efecto que nos permiten entonces identificar de dónde proviene ese peligro y cuál sería, digamos que, su repercusión. Esto nos permite entonces globalizar un entorno y establecer, digamos que, las diferentes condiciones que se podrían presentar. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces es necesario establecer la probabilidad y la gravedad de esas consecuencias mediante el análisis de la probabilidad, que sería entonces la valoración numérica basado en la frecuencia histórica y los sistemas de gestión existentes. Quiere decir que la probabilidad es un valor, digamos que tangible, mientras que la posibilidad es un valor intangible. Yo puedo decir que posiblemente va a llover, ¿verdad? Y eso, digamos que ahí no estoy analizando las diferentes relaciones digamos, climáticas que me podrían dar ese valor. Mientras que yo digo que probablemente, considerando un 80% de probabilidad, teniendo en cuenta las variaciones climáticas de los últimos 30 días, hoy va a llover. Si se dan cuenta, cuando hablamos de posibilidad, no tenemos una certeza científica de lo que estamos diciendo.
mientras que la probabilidad mide mediante una valoración numérica ese evento. La gravedad es evaluada según la cantidad de sustancia, peligrosidad intrínseca y extensión del área afectada. Y esto pues entonces mide, digamos que la extensión de ese daño ocasionado. Y esto está establecido en unas escalas de 1 a 5, aplicadas de forma independiente para cada entorno, ya sea natural, humano o socioeconómico. Y esto entonces permite medir, ¿sí? Mediante una valoración, digamos que, eh, digamos que, numérica y cualitativa y cuantitativa, eh, esa gravedad de lo que se ocasiona. Finalmente, ese riesgo lo podemos estimar mediante una fórmula que dice que el riesgo es igual a la probabilidad por la gravedad. Entre más alta sea la probabilidad, más alta será, entre más alta sea la probabilidad, podemos tener la gravedad o severidad más baja o más alta. Cuando un riesgo tiene una probabilidad alta y una gravedad alta, podríamos decir que es un riesgo significativo y que requiere una acción inmediata. Cuando tiene una probabilidad media y una severidad media, entonces podríamos decir que es moderado y que requiere mejoras, digamos, frente al proceso. Y cuando decimos que tiene una probabilidad baja y una gravedad baja, podríamos decir que es un riesgo leve y que simplemente tendríamos que establecer controles rutinarios para disminuir esa probabilidad y esa severidad. Entonces, si se dan cuenta, teniendo en cuenta esta probabilidad, a medida que aumenta, y esta severidad, a medida que aumenta, nosotros podríamos considerar las acciones entonces a tomar considerando su nivel. Ya entonces, teniendo en cuenta esa caracterización de los riesgos, entonces llega el momento de la gestión y del manejo de esos riesgos, considerando una jerarquía de controles que busca entonces la eliminación, sustitución o mitigación de esas fuentes de peligro como primera línea de defensa. Digamos que lo primero que hago entonces es eliminar, sustituir, o sea, cambiar o mitigar esa fuente de peligro. No es que dentro de mi proceso productivo tengo una caldera, tengo el riesgo de que en algún momento se produzca una emisión que contamine la atmósfera. Entonces, yo podría cambiar esa caldera por unos paneles solares que calienten el agua. Ya de esa manera, no estoy utilizando la caldera, sino que el agua la caliento mediante energía suministrada por paneles solares. De esa manera, elimino, sustituyo, cambio esa fuente de peligro para que no suceda. La segunda alternativa son las medidas preventivas y es el diseño entonces de instalaciones seguras y de planes de gestión ambiental integrados a ese proceso productivo, con el fin entonces de prevenir
de prevenir que esos riesgos puedan ocasionarse. Finalmente están los planes de contingencia, que ya son, digamos, que unos protocolos que yo establezco para actuar ante ya la materialización de ese riesgo, que minimice los daños y el tiempo de respuesta frente a esos daños. Por ejemplo, ya los planes de contingencia serían entonces medidas detalladas que yo voy a tomar al momento en el que el riesgo se materializó. Ya teniendo, digamos, que todas esas acciones implementadas y establecidas, es necesario hacer un monitoreo y un seguimiento constante a esos riesgos mediante inspecciones regulares que busquen la supervisión constante del desempeño ambiental en ese sitio para poder detectar entonces desviaciones a tiempo. Asimismo, es necesario unas auditorías y una reevaluación buscando actualizar periódicamente los planes de gestión ante las nuevas realidades operativas o normativas relacionadas con esos riesgos. Y finalmente un aprendizaje post-proyecto que nos permita analizar los resultados para retroalimentar futuros procesos y fortalecer esa cultura preventiva. Si a mí me pasó algo, pues ya me le queda como experiencia a otra persona. Señores, ¿estamos claros hasta aquí? Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a lo que estábamos mencionando, los escucho. Todo muy claro, profe. Ok. Rafael, ¿claro lo que estábamos hablando? Sí, señor, sí, señor. Ok, Rafael. Bueno, señores, entonces esa era la primera parte de la sesión. La segunda parte, pues relacionada con las evidencias. Les pregunto, bueno, tenemos dos evidencias en esta actividad. La primera relacionada con una infografía de peligros y riesgos ambientales y la segunda con respecto a un informe sobre peligros y factores de riesgo asociados a factores ambientales. Ya la vez pasada, en la sesión pasada, analizamos cada una de estas evidencias. Las quise traer nuevamente por si tenían alguna pregunta. Cuéntenme. ¿Está todo claro? ¿Cómo van con las evidencias? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro con las evidencias? Pues, profe, por mi parte no he empezado a hacer las evidencias porque pues estaba culminando las otras que tenía pendientes así, entonces Ok, todavía yo no tengo preguntas. ok. Rafael pregunta con respecto a las evidencias. No, señor, ya yo envié una hoy, pues me falta la otra, pero ahí voy. Ok. Pero no, está Bueno, claro, sí, señor. bueno, cualquier cosa estoy totalmente disponible. Si tienen alguna pregunta, ya saben, por el WhatsApp, por el foro de dudas e inquietudes, por el correo electrónico, cualquier cosa, pues estoy atento. Bueno, no queda más agradecerles entonces por haber estado en el día de hoy y pues feliz noche para todos. Gracias, profe, lo mismo para su merced. Dale, ya te habilito las evidencias que me estabas diciendo. Dale, profe, muchas gracias. Dale, bueno, feliz noche.